Con nuestro tema de iluminación, repasando un poco, habíamos hablado que en 3D Max, para crear una iluminación, nos vamos al panel de comandos, la ficha crear, y utilizamos la categoría luces. Y pues en 3D Max tenemos tres tipos de iluminación. La iluminación es estándar, que son tipos de objetos de luz que imitan a la realidad, a la luz solar, y también algunas luces artificiales como lámparas, proyectores, ¿no? Etc. Y tenemos también las luces fotométricas, que es la que vamos a ver el día de hoy. También tenemos, en este caso, Arnold. Arnold es un motor de render que 3D Max lo está empleando desde hace un par de años, sustituyendo al motor de render que también venía con 3D Max, que se llama Metal Ray. Pues de esto vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar ahora de las luces fotométricas. Las luces fotométricas es un tipo de luz que se utiliza mucho en el campo de la arquitectura, sobre todo cuando se quieren realizar proyectos de ambientes iluminados. Utiliza valores, es un tipo de luz en el cual emplea valores lumínicos reales, ¿no? Como por ejemplo lúmenes, luces, candelas, que son valores que en el mundo real se emplean para iluminar un ambiente. 3D Max toma esos valores y esos mismos valores lo podemos ingresar a 3D Max utilizando el tipo de iluminación fotométrica, dándole en este caso un resultado, un acabado más realista. Para nuestro ejercicio de hoy vamos a crear un ambiente iluminado partiendo de esa escultura. Empezamos. Para esto vamos a utilizar fotométrica y vamos a emplear la luz de tipo target, ¿no? Luz objetivo. Perdón, vamos a emplear la luz free, luz libre. Entonces vamos a emplear luz libre. Pero para esto, antes de comenzar, primero voy a emplear una cámara. Voy a crear una cámara. Vamos a crear, utilizo la opción cámara o el objeto cámara y vamos a crear una cámara con objetivo de tipo target. Vamos a la vista estándar. En este caso voy a utilizar la vista del lado izquierdo y voy a crear una cámara tomando en cuenta que lo que está acá detrás es un sinfín. Ustedes pueden ver que estamos imitando a un estudio de fotografía, a un ambiente, un estudio de fotografía. Entonces, este es el fondo y esta es la parte frontal. Vamos a hacer un clic acá y vamos a llevar el objetivo de la cámara hasta que llegue a tocar la parte de la escultura. Para ello, podemos enfocar acá. Esta es la vista superior y tenemos la vista frontal. Voy a elevar un poco la vista de esta manera para poder tomar en cuenta qué es lo que está, en este caso, el encuadre. Vamos a cambiar acá, donde dice el modo perspectiva. Vamos a hacer un clic y vamos a cambiarlo a vista de tipo cámara. Entonces, lo que estamos visualizando acá es exactamente lo que estamos viendo a través de la cámara. Si nosotros movemos la cámara, nos acercamos hacia el objetivo, vamos a ver cómo nos acercamos, ¿no?, al objetivo. ¿Ok? Bien. Ok. Una vez que ya tenemos la cámara posicionada, vamos a hablar ahora un poco de la iluminación propiamente dicha.
Pero antes de la iluminación, quiero decirles que en este caso, este archivo, que es el archivo que yo les voy a extender a ustedes para ejecutar el ejercicio de iluminación de iluminación de tipo fotométrica, ya debe tener, en este caso, un material. Sí. Antes de hablar de los materiales, que es un tema que lo vamos a explicar más adelante, quiero también mencionarles acerca de los renders. En este caso nos vamos al menú render, porque esto es luego, posteriormente lo vamos a renderizar. Entonces, si elegimos acá, render setup o ajuste de render, vamos a visualizar donde dice la opción render, que tenemos todas esas alternativas para poder renderizar nuestro trabajo al final. ¿Por qué hablo de render? Porque es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar con luces, ya sea estándar, ya sea de tipo fotométrica o ya sea, en este caso del motor Arnold, tenemos que tener en cuenta qué motor de render es el que vamos a emplear. Por defecto, en 3D Max, el motor de render en esta versión 2019 es el llamado Skyline. En versiones anteriores al 2019, 2017, se utilizaba también, además de de estos motores que estamos viendo acá, Quicksilver es uno de ellos, ART Render, WV Render y Arnold Render. Se usaba mucho el motor de render Metal Ray. Usualmente yo empleaba mucho Metal Ray porque tenía plantillas de materiales que podían fácilmente asignar a tus objetos. Y con una buena iluminación teníamos una buena presentación, un buen acabado con acabado fotorrealista. Pues ahora Metal Ray ya no está. Y esto quizás porque ha habido de repente un desprendimiento de 3D Max hacia este motor de render. Y en su lugar ahora está empleando Arnold, que es otro motor de render. En nuestro caso vamos a trabajar con Skyline, que es el motor de render por defecto que viene 3D Max. ¿Ok? No es un motor de render quizás con una eficiencia tan profesional como otros, como Metal Ray, como muchos otros más que hay, V-Ray, otro de ellos, pero yo creo que es lo suficientemente bueno como para poder primero aprender este tema de iluminación y manejo de materiales. Ok, entonces lo vamos a dejar ahí. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros trabajamos en 3D Max, ya estamos utilizando iluminación, ¿sí? Una iluminación por defecto, ¿ya? Cada vez que nosotros le aplicamos render, eh, 3D Max utiliza el motor de render Skyline y utiliza una iluminación estándar que ya tiene 3D Max, que cuenta con dos focos, dos tipos de luces, una luz superior izquierda y una luz inferior derecha. Pero cuando nosotros ya empleamos una de las alternativas de iluminación, ya sea estándar, ya sea fotométricas, automáticamente, o Arnold, automáticamente, estas luces por defecto o de tipo estándar se desactivan, ¿no? Y empieza a actuar el tipo de luz que nosotros le estamos añadiendo a nuestra escena. Bien. Ok. Voy a primero hablar un poco acerca del material. Pues si yo le hago un render en este momento, vamos a hacerle un render de ventana. Seleccionamos esta vista. Vamos a hacer clic acá, donde dice render de ventana. Acá vamos a elegir que queremos renderizar la vista de cámara y le vamos a aplicar un render. Como ven, tenemos un objeto renderizado, ¿no? Con las luces de estándar que tiene 3D Max.
ahí podemos apreciar algunos brillos y algunas ligeras sombras, aunque todavía la imagen se ve plana, ¿no? El efecto de las luces con nosotros, con los materiales, vamos a lograr conseguir un mejor volumen en nuestra escultura y un efecto de material mucho más real, ¿no? Pudiéndose apreciar inclusive la textura y también el manejo de las sombras. Vamos a cerrar esto y quería hablarles un poco primero de los materiales que ya tiene asignado este ejercicio. Usamos la tecla M y vemos que en esta paleta o esta ventana que se llama el editor de materiales, en la parte superior vemos estas pestañas que contienen los contenedores y cada uno es para asignar un material. Lo que quiero decir también que hay dos tipos de ventanas de poder trabajar el editor de materiales. Acá lo vamos a modos. Tenemos en este caso el que estamos en el material editor de forma compacta y el otro que es el extendido. Este es el editor de materiales de manera extendida que más adelante vamos a hablar de él. Vamos a devolverlo a modo compacto. Ok, como ven ustedes, ya tenemos acá asignado un material y les voy a decir, si yo hago clic acá, vamos a ver algunos valores, por ejemplo, acá dice arquitectura y acá dice unos parámetros en el cual yo previamente ya he preparado este material, ¿no?, para asignarle a la escultura que tenemos ahí. Pero voy a resumir muy brevemente porque este es un tema muy amplio que lo vamos a conversar más adelante. Normalmente los valores vienen en modo estándar por defecto, ¿no?, de esta presentación. Entonces, en este caso, yo acá he usado una plantilla de arquitectura. Dice acá, arquitectura. En este caso, vemos la opción estándar. Para cambiar a utilizar, acá son valores por default, por defecto, donde se trabaja, por ejemplo, los parámetros de Blend Basic y hay que escoger, pues, desgraciadamente, qué tipo de sombreador es el que vamos a usar. Tenemos Blend, tenemos Metal. Bueno, esos temas los vamos a ver un poco más adelante. Pero en cambio, el que tenemos asignado acá, entonces, miren, estoy usando el motor Skyline. Hago clic en estándar y pues me sale los mapas, ¿no?, el navegador de mapas. Y acá tenemos en el navegador de los mapas Skyline. Entonces Skyline contiene cada una de estas son librerías, ¿no? En este momento son el modo estándar y acá he empleado la librería arquitectura. Voy a explicarlo un poco ya que estamos acá. Estándar está por defecto. Si yo le cambio a esta librería arquitectura, le damos OK, pues vemos que ya cambió. Y al cambiar el modo, hemos cargado la librería de materiales que tiene, en este caso, Skyline. Y acá, en este selector donde dice Temples, justamente la denominación de plantillas, podemos optar por cualquiera de estos tipos de plantillas de materiales. Por ejemplo, tenemos glass, ¿no?, el tipo de vidrio, tenemos metales, ¿no? En el caso nuestro tenemos plástico, cerámica, que son algunos de los que le hemos dado. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que es un tema, un capítulo de materiales. Vamos a continuar, en nuestro caso, con este material que está asignado a nuestra escultura. Ok, lo vamos a cerrar y ahora sí, vamos a trabajar con luces. Elegimos luces fotométricas y voy a trabajar con una luz de tipo libre. Para esto voy a hacer un clic acá y vamos a poner una luz por acá. Al hacer clic, inmediatamente, como ustedes pueden ver, se apaga las luces por defecto y empieza a actuar solamente la luz que hemos empleado. Esta luz es una luz de tipo foco, ¿no? Lo vamos de acuerdo, mire, a medida que yo voy ubicándolo, ustedes pueden ver acá el efecto. Vamos ubicándolo acá.
Lo voy a poner acá. Y cómo va cambiando la iluminación, ¿no? Cómo afecta la iluminación a nuestra escultura. Ajá. Ponemos ahí. Correcto. O lo ponemos acá. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a pegarlo acá. Nuevamente acá. Vemos en la parte superior la posición de la luz. Más o menos por ahí. Listo. ¿Qué pasaría? Acá podemos observar, estamos trabajando en modo high calidad y no he estado trabajando en modo default shading, ¿no? Si yo le doy un render, vamos a ver el cambio ahora y le voy a decir que renderice el view que tiene la cámara. Un render. Y bueno, cambió. Ahora sí, estamos viendo el efecto de la luz sobre nuestra escultura, ¿no? Creando zonas iluminadas, zonas puntos de luz brillante y una zona con sombra. Vamos a asignarle valores a esta luz. Nos vamos a Modify y acá vemos nuestros valores. Lo primero que le voy a asignar es dentro de esta pestaña o de esta sección llamada General Parameters. En esta sección de la pestaña Parámetros, sombras. Vamos a encender la sombra y vemos ahora cómo proyectamos la sombra, ¿no? O como mejor dicho, la luz proyecta la sombra. Si seguimos acá, en Parámetros, tenemos esta otra sección llamada Intensidad, Color y Atenuador. Y acá, pues tenemos la opción Intensidad, esta otra opción CD y esta otra opción LX, que cambia la forma de la luz. Si yo cambio acá los valores, ¿no? Por ejemplo le pongo 500, pulso Enter, vemos que la intensidad ha disminuido. Le ponemos 1000, ha incrementado. Si le ponemos 2000, es mayor, ¿no es cierto? Se ve mayor luz. Pero nosotros vamos a trabajar no solamente con un solo punto de luz, sino vamos a hacer 2 puntos más de luz. Y esta intensidad va a ser compartida entre los tres. Entonces vamos a probarlo y dejarlo en 1500. Pulsamos Enter. Ok. Continuamos viendo acá. Vamos acá a esta sección donde se llama Shape Area Shadows. Y en este selector voy a cambiarlo a forma de rectángulo. Una vez cambiado a forma de rectángulo, voy a darle valores de longitud. Vamos a darle
297, más o menos ahí, 275. Vamos a escribirlo mejor acá. 298, a ver. Y fíjense, me ha generado, ¿no?, una especie de reflector. Y acá también la altura. Vamos a tener muy pequeño. Vamos a aumentarle. Vamos a ponerle 242. Ok. Ahí está. Ahí lo vemos como si fueran reflectores, ¿no? Esto lo podemos subir levemente. Si esto lo subimos, miren cómo influye la sombra. Lo alejamos o lo acercamos. Correcto. Vamos a sacar una copia. Pulsamos Shift. Perdón. Vamos a, de nuevo. Ahí. Pulso Shift. Esperamos unos segundos. Elegimos copia. Vamos ahí. Y acá ya vemos, se va notando mejor la iluminación. Estos parámetros, le vamos a desactivar la sombra. Y solamente le estoy dando sombra a este reflector, ¿no?, para que sea la luz principal. Y vamos a crear otro más. Una nueva copia. Le damos OK. Y esto lo vamos a rotar. Así, le vamos a dar 90 grados. Y ahí sí, tenemos que probar. Y miren cómo quedaría la disposición más o menos de nuestras luces, vistas desde arriba. Vamos a darle un motor de render para ver cómo va quedando. Vamos a renderizar. Decimos cámara y le damos render. Ahí vemos nuestro resultado. Ok. Vamos a cerrarlo. Vamos a trabajar esto maximizado. Vamos a regresar. Quiero aumentar o incremento. Acercarme un poco más. Ahí. Listo. Está mejor, me parece. Nuevamente lo vamos a darle un render. El render que le he dado también tiene que ver mucho con la resolución que yo he asignado a mi imagen renderizada, ¿no? En este caso le he asignado una resolución,
medianamente alta. Vamos a ver cuál es la resolución, pero ahí está el resultado. Podría mejorar un poco más. Creo que voy a asignarle material y el fondo, ¿no? Este elemento, este sinfín que está generado, lo puedo aclarar un poco más. O mejor dicho, le doy un opaco, ¿no? Vamos acá a aclararlo. Para esto selecciono una nueva muestra de material. Voy a donde dice Blend Basic Parameters y elijo la opción Diffuse, que corresponde a lo que es el valor del color. Y voy a aclarar un poco más el fondo para que se vea un poco mayor contraste. En este caso un poco opaco, ¿ya? No es importante. Y le asignamos, estando seleccionado, con esta opción, asignar material a objeto seleccionado. Entonces, si el objeto seleccionado está ahí, realmente seleccionado, simplemente hacemos clic y es asignado, ¿no? O también de esta manera. Ahí. Y vamos a ver ahora render. Ahí está. Ok, bueno, de esta manera hemos tratado de crear una escena más o menos realista y podríamos seguir haciendo algunos ajustes más. Por ejemplo, volviendo nuevamente al tema de las luces, ¿no? Podría acá en Modify, ajustar, donde estamos en intensidad, color y atenuación, por ejemplo, los grados Kelvin, el valor Kelvin, ¿no? Y darle de repente un efecto más cálido, una luz un poco más cálida, ¿no? Cuando es activado, se puede dar un efecto un poco más de calidez a la iluminación. Vemos que el fondo se tiñe y lógicamente es un poco una luz más cálida. Ok, de esta manera podríamos hacer ajustes un poco más a la sombra, quizás elevar un poquito más el valor de la sombra, ¿no? De repente está un poquito débil, podemos hacerlo un poquito más intenso. Hemos variado el cambio, le hemos dado una luz más cálida. Les hago recordar también que es muy importante considerar que al momento de renderizar, tener en cuenta la resolución que la imagen está generando, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero sí, podemos hacer una revisión rápida si vemos acá en la opción donde dice Render Setup. En Render Setup, en este momento, por ejemplo, las imágenes que me están generando tienen una resolución de 800 por 600. Esta opción, ¿no? Si yo le pongo una 640 por 480, el render va a ser mucho más rápido, ¿no? Pues yo le he dado un 800 por 800, me da una imagen más grande y con una mejor resolución. Bueno,
Bien, entonces esto ha sido una clase de introducción del manejo de luces de tipo fotométricas. Nos vemos.